Hola Male, Hola, ¿cómo estás? muy contenta de estar acá charlando con vos. Gracias por hacerte el tiempo, más en esta época del año, es pleno fin de año, Sí, que vale doble, muy diciembre. muy diciembre todo, Ujú. como 85 de diciembre, ayer le decía a alguien, En Argentina. en Argentina, Sí, tal que nunca cual. es tranquilo. No. ¿Cómo te trata este 2025? Me revolcó como la ola esa, pero el mar siempre es lindo, así que fue muy desafiante el año, muy. Así que tratando de cerrarlo con un poco más de calma. Ahora quiero meterme en qué implica esa calma, pero antes de eso, y sobre todo para quien quizás escuche o vea esta conversación y quizás no te conoce, ¿cómo te gusta presentarte? Últimamente aprendí a presentarme como tenía ganas, que es que soy una chica con rulos. ¿Por qué una chica con rulos? Porque cuando era chica a mi mamá le pedían que me peine porque mi cabeza era un lío. Y hoy estoy contenta con que mi cabeza sea un lío, pero saliendo de ser una chica con rulos, hace 15 años cofundé Multipolar, una organización que trabaja acompañando a personas en situación de calle para que superen situación de calle al conseguir algún tipo de trabajo. Así que soy cofundadora y actual directora de esa organización. ¿Qué implica en tu día a día estar en Multipolar? Es una opción de todos los días. Hay una tradición más vinculada con la iglesia, que yo no me considero una persona de iglesia, pero que es la de la opción por los pobres. Hay curas en opción por los pobres. Yo no soy religiosa, pero me defino como una laica, como una civil, como una activista en opción por los pobres. Usamos este anillo que es, a ver si se ve, que es el anillo de Tulum, que es la decisión de que todos los días de tu vida te comprometes a hacer todo lo posible siempre para acompañar a las personas más pobres, entre las pobres en tu contexto, ¿no? Obviamente si me fuera a India estaría con los, ¿cómo se les dice? Intocables. Sí, bueno, y acá creo que son las personas en situación de calle uno de los colectivos más vulnerados, o sea que antes que nada es una decisión, es una elección de vida. Yo todas las noches me saco mi anillo y digo, bueno, mañana vamos a ver si te elijo y al otro día, consciente de que elijo esto, me lo vuelvo a poner. Y bueno, y es un trabajo hermoso, apasionante y muy desafiante también. Justo hace un rato hablábamos de, fuera de cámara, de esto de quienes quizás estamos en sociedad civil, en militancias, activismos, muchas veces nos pasamos varios pueblos, en varios aspectos. ¿Qué te sucede a vos con dedicarte a esto hace tantos años y a algo tan, me sale decir, tan crudo, de alguna manera? Realidades muy tristes, muy urgentes. ¿Cómo te toca a vos como persona? Hice un caminito, aprendí de la mala manera, como no me gustaría que aprendan otras personas. Yo empecé haciendo este trabajo con amor y buena voluntad, sin saber que era necesario determinadas dosis de autocuidado, de profesionalismo. Hay una creencia, creo que el sector social, la sociedad civil, solamente tenemos que ser buenos y poner amor. Amor al arte. Amor al arte. Vivimos en un país donde un artista maravilloso dijo yo vengo a ofrecer mi corazón y de ahí en adelante se generó una tradición en la que creemos que con ofrecer nuestro corazón basta y lo que yo me di cuenta que por trabajar durante muchos años a impulso, buena voluntad y ofreciendo mi corazón, cometí muchísimos errores con las personas con las que trabajaba y muchos errores conmigo que me rompieron. Yo me rompí. Mija, hubo un momento en el que detoné. Y de eso tuve que aprender a volver para saber si podía o no podía seguir haciendo este trabajo. Tengo una anécdota muy graciosa al respecto. Por favor. Que, bueno, yo venía trabajando con personas en situación de calle sin parar, sin horario, sin supervisión. Estaba creando la metodología de Multipolar. En aquel momento era con mi exnovio. En ese momento era mi novio. Después pasó a ser mi esposo y ahora es mi ex esposo con Nahuel. Y nosotros hacíamos, ¿viste? Y no reflexionábamos ni sabíamos mucho más acerca de eso. Y yo empecé a notar algunas cosas como que estaba más irascible, me enojaba mucho, me parecía que todo el mundo hablaba idioteces, sobre todo mis amigas que no estaban en el palo de lo social. Me ofendía y creía que no valía la pena juntarme con mis amigas que capaz estaban todas viendo el look de la cena de fin de año o con problemas con sus parejas o tal. Me pasaba que cada vez que me invitaban al cine decía, che, pero con la plata que gasto en esa entrada se compran tantas viandas. Y
dejaba pasar todo eso porque no sabía que eran señales, y un día estaba en el cumpleaños de una amiga en Palermo, que ella era periodista deportiva, y se cae por una escalera un balde con piedritas adentro porque estaban en construcción. Entonces el ruido de ese balde que caía por la escalera, con las piedras adentro, a mí me hizo decir, tiroteo, cuerpo a tierra, y tirarme debajo de una mesa en un cumpleaños con gente de una empresa deportiva, agarrándome la cabeza para que no me agarre la balacera. Cucú. O sea, había pirado. Y yo dije, estoy loca. O sea, ¿qué me pasó? Y después, cuando voy a la psicóloga, me dice, no estás loca, se llama estrés traumático. Digo, ¿pero cómo estrés traumático? Yo no fui a ninguna guerra. Me dice, no, ese es estrés postraumático. Dice, las personas que hacen tu trabajo tienen estrés traumático de estar todo el tiempo viendo, escuchando y sintiendo cosas tan duras. Si vos no parás, no descansás, no salís de territorio, no te supervisás, no aprendés a detectar cuando estás viviendo un trauma emocional, después terminás creyendo que todo es un tiroteo, creyendo que todo el mundo habla estupideces o midiendo los gastos cotidianos de tu esparcimiento en viandas de una persona en situación de calle. Y dije, bueno, listo, la fregué. Y tuve que salir. Yo en ese momento tenía 28 años y tuve que salir del territorio, tuve que seguir en Multipolar haciendo otras cosas, pero me sacaron totalmente de territorio la psicóloga porque me dijo, no podés ayudar a nadie así. Dice, y tenés que aprender a tener una distancia óptima. ¿Y qué es una distancia óptima, viste? Tenés que aprender de los temas que estás hablando, porque si no te pones a solucionar todos los temas, no podés estar sola, tenés que construir un equipo. Entonces, me sacaron 6 meses, esa psicóloga me pidió que me corra 6 meses de territorio, yo lo hice, tuve que hacer además de mi terapia en la que iba a decir, mi mamá cuando era chiquita, que prefería a mi hermano y no a mí, que es mentira, tuve que empezar a ser un psicólogo institucional, o sea, tener charlas con un psicólogo institucional sobre estrés traumático, aprender a detectar eso y empezar a hacer que todo eso sea una política multipolar porque no quería que nadie la pase como yo. Pero es muy difícil volver de esa. ¿Sentís que pudiste volver? Sí, sentí que pude. Yo suelo ser una muy buena paciente, una muy buena usuaria del sistema de salud. No quiero que parezca paciente, pero sí que mi cerebro no volvió a ser igual. Yo me reconozco como una persona que si no se cuida es adicta al trabajo. Ahí también tuve que hacer mi proceso para darme cuenta que con mi trabajo tapaba cosas, ¿no? Con mi trabajo social siempre preocupada por los demás y hasta el último cordón de zapatilla que le faltaba al homeless me hacía no fijarme en cosas mías, metía mucho abajo de la alfombra y me empecé a poder dar cuenta cuándo estaba usando el trabajo para evitar procesos propios o conversaciones duras conmigo misma o con los demás, cuándo estaba sufriendo trauma, de manera de que pudiera hacer el debriefing de cada situación traumática. Entonces pasamos de una Malena que creía que todo era igual y que escuchar tristeza y amargura y depresión y muerte y suicidio y violaciones era normal, a decir, esto que me contaron es traumático y yo sé que va a aparecer en forma de fichas en 5 meses. Entonces, cada vez que había una cosa así, al psicólogo. Hola, ¿cómo estás? ¿Podemos hablar? Hoy tuve una situación traumática y las herramientas de debriefing que aprendí, ¿no? Pero fue un procesazo. Me quiero meter en esto que decíamos recién del amor al arte. En lo personal te comparto algo. Soy muy crítico de esa romantización que creo que hay en la sociedad civil, en la militancia del amor al arte. Y también una lógica que hace unos años me empecé a animar a confrontar, que era, del amor al arte no pago el alquiler. Como el alquiler a Carlos, el dueño de mi departamento, le tengo que pagar. Y no le interesa que labure en temas ambientales, derechos humanos, la mejor, pero me dice, Mijael, pagame a principio de mes. Y así nos pasa a muchos de los mortales. Entonces, digo, más allá del tono de gracia, y con todos estos años que vos llevas en el sector, ¿cómo la ves hoy y qué crees que hay que cambiar, corregir, mejorar para que quienes vengan por delante no se la den con las mismas cosas que quizás vos te la diste, yo me la di y otros tantos se la dieron? Es una pregunta maravillosa para este espacio, pero también para los debates que damos los activistas sociales. Yo empecé a caer en la realidad de todo eso cuando empecé a ver a mis maestros, a mis formadores, a mis grandes dirigentes
llegar a edades de no poder trabajar más y darse cuenta que tenían una jubilación que no les alcanzaba ni para vivir. Fue tremendo. O que me hayan llegado convocatorias de referentes argentinos de diferentes temáticas donde sus amigos estaban pidiendo que todos donemos algo de plata porque estaba por quedar un activista tremendo en la calle. Y vos decís, primero, ¿qué valora la sociedad, la actualidad y el Estado sobre estos perfiles para que una persona que dio todo haya terminado en esa situación, ¿no? Pensemos que el primer precarizador laboral siempre fue el Estado. Hay trabajadores y trabajadoras del Estado que son monotributistas eternamente. Dejan la vida en esos trabajos. Yo conozco cientos de trabajadores del Estado cuyo compromiso me hace emocionar, qué sé yo. Siempre digo lo mismo. Fabián Carrizo del Ministerio Público de Defensa, por favor, Estado, siempre conserva a ese hombre. Es un tipo que vos lo llamás a cualquier hora porque pasan cosas a cualquier hora y el tipo siempre está. Y es alguien con una paciencia, un amor, una resiliencia, pero un profesionalismo, una red de contactos que yo siempre digo, todo el mundo y todo activista social necesita un Fabián Carrizo en su vida. Yo no me puedo imaginar que en el futuro Fabián Carrizo no vaya a tener la jubilación que se merece. Entonces, el Estado para mí, yo no sé cuál es su situación, ¿no? Pero digo, lo puse como ejemplo porque lo admiro, pero digo, a mí no me parece que los trabajadores estatales tengan que ser monotributistas, no me parece que nosotros no tengamos que tener un régimen legal y fiscal que nos ampare, un marco normativo como activistas que nos permita tener una obra social, una jubilación, o que nuestras ONGs sientan el riesgo de que si nos contrata o contratamos bajo relación de dependencia podemos terminar sufriendo un juicio. Porque el trabajo que hacemos es sumamente esencial. Muchas veces hacemos cosas que nadie quiere hacer. Muchas veces extendemos los brazos del Estado porque el Estado no llega a garantizar. El único que garantiza derechos es el Estado, pero a veces no llega con sus brazos a todos lados y estamos nosotros ahí. Entonces no puede ser que no sea reconocido económicamente. Y últimamente me confronta mucho con qué es lo que se valora cuando los científicos, los investigadores están tan pauperizados, nosotros estamos haciendo lo que podemos con nuestras vidas y de repente veo lo que le pagan a un influencer por 4 stories y dos publicaciones. Y respeto el trabajo de generador de contenidos y todo eso, pero creo que tenemos desreguladas los valores de las horas de trabajo, ¿no? Porque todos los trabajos son importantes, también el del influencer, pero yo no quiero que a él le paguen menos, yo quiero que a nosotros nos paguen más o nos financien más. ¿Y por qué crees que no pasa? Bueno, creo que en este momento hay un paradigma ganó por el momento un paradigma meritocrático en el que supuestamente las personas a las que acompañamos, si están en esas situaciones porque quieren. Entonces, si necesitan ellas están ahí porque quieren y nosotros queremos trabajar de lo que amamos y por eso elegimos estar ahí. Entonces está esta cuestión de, bueno, y si vos querés vivir de una ONG, ¿sabés las veces que a mí me dijeron buscate un trabajo en serio? O sea, yo he dejado de tener amistades porque por 5ª vez me dijeron, y bueno, amiga, pero vos querés trabajar con los pobres, jodete, buscate un trabajo en serio. Y bueno, y 1 vez, 2 veces, 3 veces, a la 5ª ya cambié de amigas, ¿no? Pero yo creo que no se valoriza, que como vos decís, o sea, se creen que es arte y que es amor al arte, se creen que esa población a la que nosotros acompañamos, con la que trabajamos, no por la que trabajamos, con la que trabajamos, no vale el compromiso, el amor, el profesionalismo que podemos llegar a ofrecer. ¿Crees que puede cambiar? ¿O en ese sentido me sale decir sos pesimista de los tiempos que corren y que inclusive trascienden a Argentina y tiene que ver con algo más global? Yo soy una pesimista por naturaleza, lamentablemente. Hace un tiempo escuché que es hereditario. Así que, papá, ¿qué hiciste ahí? Porque mi mamá es la flor del optimismo. Pero sé que de lo que sirve saber si sos pesimista o optimista es para conocer tus sesgos y saber cómo, ¿no? Cómo revertir eso. Entonces, yo creo que es cuestión de acción colectiva y de que nos demos el tiempo para esa lucha.
Yo de hecho formo parte de Red Encuentro, que formó parte de un proyecto de sociedad civil en red, que uno de sus objetivos era crear un marco legal y fiscal para las organizaciones sociales. Entonces eso me parece que está bueno, ¿viste? Poder darnos el tiempo. Lo que pasa es que, claro, ¿viste? Vos en la semana estás con tus reuniones de equipo tratando de hacer fundraising, ahora todo pasa porque le tenés que hacer un videíto a tal o cual empresa, sponsor o quien sea, con las situaciones de 2 o 3 chicos que recayeron en la adicción y tenés que irte a la reunión de marco legal y fiscal gratis, porque aparte viste que todas esas agendas son gratis. En las que Amor al arte. Amor al arte. Entonces es como que cuesta, pero para mí son las luchas esenciales que tenemos que dar. Sí, yo creo que vamos a poder, que es un campo que si vos te pones a pensar históricamente, ¿de dónde viene todo esto? Antes la caridad la hacían en un inicio las iglesias, pero también después las mujeres a quienes les eran negados los derechos políticos. Entonces nació mucho como algo de, bueno, de religiosas y de esposas de... Y después se fue profesionalizando, hasta que nos quedamos en un lugar donde, bueno, creo que hay que seguir pensando en cómo hacer para que el sector sea profesional. Y dentro de eso, en Multipolar no trabaja nadie que no sea profesional o estudiante de determinadas carreras, porque nosotros trabajamos con personas con su gran parte, muchos con padecimientos de salud mental, incluyendo las adicciones, y yo no puedo poner a alguien a que le hable con amor sin tener las herramientas para preservarse ni para ayudar a esa persona. Entonces, bueno, ahí uno empieza como a hacer su pequeño cambio. ¿Cómo explicás el por qué no podés poner a alguien en el equipo que no tenga las herramientas y los conocimientos necesarios? Bueno, hay un gran componente que es que, lamentablemente, un gran porcentaje de las personas en situación de calle en Argentina, en el mundo hay una estadística también parecida, son personas que están en consumo activo de sustancias, son personas adictas. La adicción es una enfermedad. Una de las características que se manifiestan en la enfermedad de la adicción es que una persona, para hacer algo que le hace tan mal, se tiene que mentir a sí misma. Vos no te puedes drogar siendo sincero con vos mismo. La deshonestidad con uno mismo después se traduce en una deshonestidad con los demás y en una característica que es la manipulación. Una persona que padece la enfermedad de la adicción te da vuelta como una media si vos no estás seguro sobre cómo es el abordaje, sobre cuáles son las mentiras que se cuenta, de qué te intenta convencer. Y yo fui también esa pibita joven a la que le daban vuelta como una media y le terminás dando plata a alguien que se va a ir a consumir, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por haber también tenido muchos líos con eso, o una persona que hace 6 meses no recibe su medicación y que vos capaz decís, ay, qué gracioso, está desvariando, y no, esa persona está con un brote. Y si vos no sabés cómo detectar que está con un brote y que es un peligro tal vez para sí misma, sobre todo, pero que también puede poner en peligro a otras personas, ¿cómo haces si no tenés ciertos rasgos profesionales, conocimiento profesional? Y después, por ejemplo, para salirnos de las profesiones vinculadas con salud mental, esta cuestión de, durante muchos años, los coaches, ¿no? Coaches empresariales que querían venir al mundo social como si trabajar con un gerente de una multinacional fuera lo mismo que trabajar con una persona en situación de pobreza extrema. Y llegaban a la fundación con la mejor de las intenciones y les decían, si vos querés, podés. Y si lo creés, lo creás. Yo he tenido que parar una jornada en la que le decían, visualizá la llave de tu casa. ¿Qué? Esta persona si quiere, no crea una casa. Esta persona visualizando las llaves de una propiedad no va a tener un hogar porque nadie le va a dar un hogar. Entonces no le mintamos a las personas, no le hagamos creer cosas que son irreales. Entonces ciertos tipos de coaches motivacionales, estas personas no necesitan motivación, necesitan recursos, políticas públicas, acceso a salud mental. Entonces no podía yo permitir que dentro de las puertas de la fundación se les diga cualquier cosa y se les mienta en la cara a personas que a veces en la desesperación se agarran de eso. Y después la caída es como desde la punta del obelisco. ¿Por dónde crees que hay que arrancar para hablar y abordar la agenda, el tema de las personas en situación de calle?
Uy, qué pregunta gigante. Bueno, me sale siempre por mi postura frente al activismo y a la vida en diálogos con el Estado, ¿no? En diálogos con la política pública, diciéndole, todos estos actores estamos a disposición, pero una persona en situación de calle necesita una casa. Ni las personas de clase media tienen acceso a una casa. Anda a intentar alquilar, siendo una persona de clase media, hasta con garantía, con demostración de ingresos. Yo soy monotributista, no sé vos. Yo también. Bueno, los monotributistas acá tratemos los dos de alquilar con nuestras facturas de monotributo. Fue un quilombo. Y pensemos en una situación de calle. O sea, entonces ahí yo creo que la única persona que puede sentarse a dar un diálogo es señor Estado encarnado en sus representantes. Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? ¿Cuál es la mejor política pública? Eso por un lado. Después las organizaciones sociales diciendo, bueno amigos, el panorama cambió, hubo una primavera de la cooperación internacional, ahora ya no estaría sucediendo, una época donde el Estado invertía más en programas conjuntos con ONGs, al menos a Multipolar no le está sucediendo, ya hace 2 años. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo sigue todo esto y que somos capaces de hablar? A mí siempre me parece que todo esto surge de conversaciones, ¿no? Entonces, si yo pudiera elegir la varita mágica, la primera conversación con el Estado, la segunda conversación en relación con las organizaciones sociales colegas. Y ¿sabes qué? También me encantaría ir encontrando de a poco referentes en los medios de comunicación, sobre todo en los más mainstream, ¿no? Para decirle, che, empezamos a cambiar el mensaje que damos sobre el ONGismo y sobre el trabajo social en los programas de tele que consume la mayor parte de la sociedad, porque si no sos la trabajadora social del marginal, que siempre se termina vinculando con algún preso, sos la chica del programa de hace poco del encargado. No lo vi. Vos no sabés el bullying que me hicieron con eso, porque apareció una líder de ONG, que encima creo que se llamaba Malena, pero no sé. No se llamaba Malena, pero trabajaba con personas en situación de calle. Tenía una sonrisa de hada madrina, por atrás era muy turbia, y iba con una guitarra a cantarle a las personas en situación de calle y le cantaba una canción que no me olvido más que decía, no hay pobreza material, solo hay pobreza espiritual. Pocas veces me llegó tanto un recorte de un programa televisivo como eso haciéndome bullying. Pero digo, siempre, las personas de las ONG somos o excesivamente buenas y nos dicen que somos un ángel. Si sos mujer, sos la Madre Teresa de Calcuta. Y si no, sos la trabajadora social del marginal. Y los problemas se resuelven con una charla, mágicamente. Y con voluntad. Y con mucho amor y mucha sonrisa y mucha voluntad. Entonces, no, por favor, si mucha gente consume esos medios y se cree que ese es el ONGismo, estamos fritos, porque no empezamos a complejizar un poco. Si hay mucha buena producción argentina hoy que podría hacer eso. Y cuando tenés conversaciones con gente de los medios, por ejemplo, ¿qué te dicen? ¿Qué te responden? Últimamente, yo no era mucho de animarme a los medios, estoy como saliendo del closet hace poco. Estoy intentando poder preguntarles, che, ¿tenemos la posibilidad de llevar la nota a estos temas también? A veces se puede, a veces no. Siempre conmigo caen como en 2 o 3 lugares comunes que son bastante típicos. Pero bueno, está empezando a haber apertura y medio como que cuando terminan las notas me dicen, che, qué buena, esta perspectiva no está tan explorada, ¿no? O sea, no solamente viniste a hablar de que sos buena, porque lo único que digo es, che, yo no sé si soy buena, este es mi trabajo, ¿no? Y lo hago más por mí que por la gente, porque lo hago por la gente, obvio, pero yo no podría hacer otra cosa. Yo tengo un llamado, una vocación, que justo se me dio para ese lado, que podría haber sido cortar papas fritas también, pero a mí me pintó por este lado. Entonces yo no quiero que haya nadie en situación de calle, pero si hay alguien ahí yo quiero poder estar. Entonces yo sí brindo herramientas para ayudar a tal persona, pero esa persona me está ayudando a mí. Yo soy feliz haciendo esto. Entonces cuando empezás a darle esa vuelta de tuerca en las notas, te dicen, mira, ¿viste? Y capaz que dicen, bueno, venite otra vez y hablamos de esta vueltita. ¿Por qué sentís que no está tan explorada esta otra forma de hablar, de ver y de concebir a la problemática de las personas en situación de calle?
Tanto de las personas en situación de calle como del activismo y la solidaridad, porque hoy en día hay que contar todo con un gancho de 4 segundos y tiene que durar 15 segundos el video. ¿Y cómo te explico la complejidad del entramado social y de la problemática social que hay con una persona en situación de calle? Y la verdad es que la culpa a veces también, no sé si la culpa, la responsabilidad también las tenemos determinadas personas. Yo me niego a hacer un challenge explicando lo que es una persona en situación de calle o hacer un bailecito de TikTok. O cuando me dicen, le gancho 4 segundos, le digo, no, listo, paso, por ahora no. Ya negocié un montón de cosas, pero es muy crudo, es muy complejo el motivo por el cual una persona está en la calle. Y jamás he conocido personas que además de estar en situación de calle tengan el componente de la adicción, que puedan superar situación de calle en menos de 1 año y medio. ¿Cómo meto eso en 4 segundos de gancho? No me sale, todavía no me sale. Entonces, bueno, ahí hay algo de lo nuestro. Y también hay algo de lo consumible, ¿no? Hoy en día todo lo que tenemos que decir no es, o sea, tiene que apelar al sentimiento, no a la razón, y tiene que ser consumido. Entonces, no todo el mundo quiere consumir algo tan triste. Es como que te digan, che, ¿qué querés hacer? ¿Querés este cheesecake de frutos rojos o querés la torta que se quemó? Y nadie tiene muchas ganas, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene la romantización, la música de fondo, la imagen bajonera, el golpe bajo. Y bueno, y ahí está si accedes a hacer ese video o no. Y bueno, y yo por ahora no accedo. ¿Cómo explicas para alguien que quizás o no la ve o no lo termina de entender cómo alguien llega a vivir en situación de calle? Al menos acá en Argentina. A mí me gusta saber que esa persona, si no la ves porque no se la contaron, me hago mucho cargo de mi responsabilidad, siempre trato, porque me di cuenta que durante muchos años señalé con un dedo a las personas que no tenían la misma perspectiva que yo, culpé mucho, me enojé mucho con personas que no sabían lo que vivía una persona en situación de calle. Entonces hoy en día, primero detecto si es una persona que tiene ganas de conversar, porque cuando alguien me dice, esa persona es un vago de M porque está ahí porque quiere y habría que mandarlo a un paredón, y yo le digo, bueno, es tu postura. Si tiene apertura para hablar, le digo, mirá, yo hace muchos años que trabajo con las personas, hay muchas personas con las personas en situación de calle, hay muchas personas que capaz no quieran salir, como vos decís, porque ya creen que es imposible. Hay muchas personas que intentaron durante muchos años y se cansaron. Hay muchas personas que no tienen ni la más mínima idea de cómo podrían hacerlo. Entonces, yo lo que te puedo decir es que de las miles de personas que conocí en estos años de trabajo, solamente 2 elegían estar en esa situación, no más. Y literal son 2 y me acuerdo sus rostros. Entonces siempre le pregunto, ¿hay algo que te pueda contar o preguntas que me quieras hacer, por más duras que sean, para tener otras herramientas más, otros insumos más para decir lo que decís? Y por lo general se sorprenden, ¿viste? Porque no es que voy a un combate o a discutirles o a acusarlos, sino que esa forma de charlar, que es la forma que mejor me ha llevado a buenos puertos, y que es una forma que me encantaría decir que construí en un máster de negociación y persuasión o leyendo 20 libros, pero en realidad es la forma con la que siempre tuve que hablar con mi mamá, que es una de las personas que tal vez creía eso. Entonces yo vengo de una familia en la que le tuve que explicar a mi propia familia esas cosas, y yo no me iba a pelear con mi mamá en una mesa, ¿entendés? Entonces, bueno, viene de ahí esta apertura a dialogar. Y la verdad es que muchas veces personas me dicen, mira, nunca me lo hubiera imaginado. Multipolar también creó un juego que se llama el juego de la no es vida, donde vamos a empresas, a colegios, a colectivos, a grupos que nos llaman, y vamos, es como si fuera un tablero del juego de la vida, que acá en Argentina le decimos el juego de la oca, en el que vamos contando la historia de Juan, y cada persona va leyendo una tarjeta sobre cómo fueron los pasos para que Juan termine en situación de calle. Y lo que más genera es sorpresa, porque dicen, Juan era como yo y está en la calle. Dicen, no es que siempre fue adicto,
no es que es vago, es que se le complica por esto, por esto, por esto. Entonces, bueno, nos hemos puesto creativos para hablar. ¿Por qué crees que ese mantra se repite tanto? De el que está en la calle es porque quiere. Digo, sé que es una pregunta boluda, pero digo... No es boluda. ¿Por qué crees que se repite tanto? ¿Por qué persiste en el tiempo? ¿Y por qué sigue tan vivo ese mantra? Creo que hoy está en la calle porque quiere, en algún momento fue se embarazan por un plan. Y viene de la escuela de al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Yo creo que es parte de los sentidos comunes, y los sentidos comunes siempre fueron creados por personas que tenían el tiempo y la disposición para pensar, para escribir para proponer una doctrina, una teoría y generar ese sentido común, ¿no? O el trabajo dignifica si es digno. Entonces, creo que hay un sentido común que es un conjunto de pensamientos que no se cuestionan desde hace años, que sirvieron para justificar un montón de condiciones de explotación, un montón de condiciones de opresión, y que simplemente se repiten no inocentemente, pero se repiten de determinados grupos dominantes con una razón y con un objetivo, y después de un montón de personas que no nos cuestionamos y decimos cosas, ¿no? Le debe pasar tanto al que dice que yo no lo diría nunca, está en la calle porque quiere, como me pasa a mí cuando sigo diciendo estoy trabajando con una negra. Y digo, uy, Malena, callate, o sea, ¿qué te pasa, no? Digo, todos tenemos frases pegadas. Y bueno, y es esta cuestión de que a veces también ni siquiera tenemos el tiempo para vernos a pensar con lo que nos exige la vida. Pero creo que viene de ahí, ¿viste? De los creadores de Se embaraza por un plan, llega, se hacen las uñas con la asignación universal por hijo. En esto de las palabras y de la forma de hablar, también vos en otras conversaciones, entrevistas, profundizás bastante en esto de dejar de hablar de, por ejemplo, sacar a alguien de la calle o darles de comer, que es también una narrativa muy instaurada, inclusive diría que en sectores o en personas muy bien intencionadas. Sí. ¿Qué vuelta le encontrás y por qué, que eso es lo que más me interesa, por qué crees que es tan importante cambiar esa narrativa y forma de hablar? A mí me empezó a pasar que, bueno, primero, de formación profesional soy comunicadora social de nuestra amada Universidad de Buenos Aires. Digo, ahí hay cosas en las que la UBA me formó, me formateó, me propuso y yo elegí y lo acepté. Esta cuestión de disputar el sentido, ya está, me quedó para siempre. Esa carrera, como, o sea, diciéndolo humorísticamente, te caga la vida, no puedes ver una película en paz. No, déjenme ver una película en paz. Pero después mi hija me empezó a pasar tipo, le das de comer a la gente. Yo me imagino con una cucharita haciéndole avioncito a claro. Una persona de 57 años que vive en Plaza 11 y que hace cada cosa para sobrevivir, que yo empecé hago ese ejercicio, ¿no? Te juro que una vez me dijeron, ¿y vos los bañás también? Y yo le dije, no. Digo, ¿cómo voy a bañar a un adulto mayor? Ni siquiera baño a un niño porque no tengo hijos, ni mis hijas, ni mis amigas tienen hijos, escúchame. Dice, no, bueno, pero les das duchas. Le digo, pará, porque ni les doy duchas ni los baño. Y ahí cuando vos me preguntas por qué hago tanto énfasis en eso, creo que primero porque creo en el poder de las palabras que construyen realidades, pero saliendo de eso, porque creo en la autonomía y el poder de la persona. Y lo que yo creo es que nuestro trabajo puede facilitarle a esa persona el acceso a una autonomía que fue perdiendo por su situación de vulnerabilidad. Por estar vulnerada, porque también, viste, las personas en situación de vulnerabilidad social, no sé si están en situación de o si son personas vulnerables, como les han dicho. Están siendo vulneradas en sus derechos, no es lo mismo, pero eso no sale en un TikTok. Eso no garpa en Instagram. Entonces, cuando tengo la posibilidad de charlarlo con un poco más de profundidad, digo, mira, yo creo que estas personas tienen valor, creo que cada persona tiene valor, creo que pueden acceder a niveles mayores de autonomía y creo que
nuestro trabajo profesional, militante, activista, pero profesional también, es generar herramientas para que esas personas puedan recuperar su autonomía. Porque yo no quiero estar toda la vida, es muy probable que no pueda estar toda la vida, y esa persona tiene que poder sin mí. Porque puede, estoy segura, pero le falta el empujoncito, ¿viste? Entonces por eso hago tanto énfasis para ver si empieza a pregnar en más población el tema de la autonomía y el valor de esa persona, porque además en mi organización después tenemos que lograr que alguien le dé trabajo. Y si yo lo baño y le hago el avioncito, ¿cómo puedo convencer a alguien de que puede laburar? ¿Qué sentido común te gustaría construir de acá en adelante, en esto que vos recién hablabas? Yo tengo como un pequeño sueño de que hubiera un futuro en el que todas las personas, así como hoy está de moda preguntarte de qué signo sos, dijeran, che, ¿y vos cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte en la construcción de un mundo mejor o de mejorar lo que duele? ¿Qué es lo que haces vos? Y me parecería tan perfecto si una persona responde, crío a mis hijos de manera empática y eso es lo que yo estoy haciendo por el mundo, como si responde, en este momento todavía no lo descubrí o apenas puedo con mi vida porque se me seca el potus, no podría ayudar a nadie más, pero estoy en búsqueda de, como si dice, voy a un comedor, junto ropa, la lavo, le pongo rico desodorante de ropa y la mando limpia a un lugar, cocino huevos para gente, para la ONG que sale. Entonces, me encantaría que se genere el sentido común de que todos somos parte y corresponsables de que algo cambie en lo que nos duele, y que esté súper instaurado en la mente de las personas qué es lo que ellas mismas están haciendo. ¿Sentís que estamos cerca de ahí? Creo que somos poco conscientes de lo mucho que hacemos ya. Creo que nos han metido en la cabeza que lo único que podés hacer para ser solidario es hacer un pasamano con música de Diego Torres detrás en una inundación. O que tenés que ir a ponerle el cuerpo para ser un buen voluntario. Yo siempre le he dicho a un montón de personas, mira, a mí me sirve mucho más si vos, que sabés de contabilidad, ayudás a resolver algún tema administrativo a Sole en la fundación si lo necesita, que si te obligo a ir a poner el cuerpo y capaz que te parás frente a una persona en situación de calle, te cuenta su historia, te pones a llorar, lo abrazás y le das plata que no te pidió ni necesita. Entonces, ayer justo lo hablaba con Luján, es una voluntaria estrella de Multipolar, y me decía, Male, mira, yo cuando puedo dono plata, ella hace charlas a veces y hace charlas gratis y es como que dice, bueno, paso la gorra, si quieren dónenle a Multipolar. Dijo, pero ¿sabes qué? Quiero hacer algo más allá, pero vos sabés que yo no voy a poder estar en territorio con vos, porque aparte vivo en otra ciudad. Dijo, yo soy experta en gestión contable. Dice, ¿hay algo que pueda hacer ahí? Le digo, sí, ¿sabés que ahora estamos migrando de sistema? Nos va a revenir una consulta. Y Luján va a hacer eso, y para mí eso es valiosísimo. Yo no necesito que se venga a la fundación a darle clases de matemática a un muchacho que tiene que terminar el secundario. No es lo que preciso. Pienso que cada persona tiene que encontrar aquello en lo que más aporta y sin culpa. Sin culpa, a veces personas que no quieren o no pueden, yo le digo, ¿sabes qué? Con que no vayas por el mundo diciendo, anda a laburar, lo hacen porque quieren, estás sumando. Bueno, capaz esa sea tu manera, ¿no? Ser un poco más empático con la situación social. ¿Crees que hacemos mucho de lo que hacemos por culpa? ¿Por culpa de clase, este concepto tan repetido muchas veces? Creo que hay mucho de... Sí, hay mucho de culpa. Muchas personas me narran que dan desde la culpa. No por nada en momentos claves como en el frío del invierno o ahora en la Navidad hay mucha más acción solidaria. Yo creo igual que Argentina es un país increíblemente solidario. He tenido la posibilidad de viajar y he visto gente que se caiga desmayada y que le pasen todos por al lado y que el tipo... Argentina es increíblemente solidaria. Los motivos de esa solidaridad, bueno, van variando, ¿no? A veces hay culpa, a veces me parece que hay curiosidad o cierto morbo. Yo siempre digo que cada vez que empieza una temporada nueva de esta serie argentina que se llama El Marginal, a mí me estallan los ofrecimientos de voluntarios. A mí me parece muy raro eso.
Porque cada vez que sale una serie o se populariza una novela donde hay voluntariado con gente en situación de calle pobres, que no es esta chica que lo hicieron parodiado, las personas escriben a Multipolar queriendo ser voluntarias. Entonces creo que hay un poco de culpa, hay un poco de curiosidad. Creo que las organizaciones también somos poco claras en lo que implica, si le vas a poner el cuerpo, si elegís ponerle el cuerpo, lo que implica, ¿no? El compromiso. Yo no me voy a olvidar nunca más una chica que me insistió muchísimo, era nutricionista, me insistió muchísimo para poder ir a territorio, porque ella quería hacer territorio, y yo cometí el error de decir, bueno, ¿sabés qué? Voy a ver si una determinada persona que me di cuenta que era adicta a la comida, que tenía un sobrepeso y tal, si lo voy ablandando para que acceda a tener una charla con esta nutricionista y empezar un proceso en el que dentro de lo que se pueda en situación de calle empiece a modificar ciertos hábitos de alimentación, ¿no? Y en el proceso en el que yo hacía esta charlita para que este muchacho acepte conocer a esta nutricionista, ella me insistía, y quiero, y cuándo, y este sábado no, todavía no, y este sábado. Esa chica terminó yendo una sola vez. Cuando fue se dio cuenta que la distancia que había entre su cabeza de viajar de Vicente López a Barracas le llevaba mucho más tiempo en la realidad que en su cabeza, que cuando llegó al lugar de voluntariado no era el hogar de la tele de personas en situación de calle, que ahí había un montón de caras, un montón de rostros, un montón de cuerpos, algunos le dieron miedo, que había olores propios de un día de lluvia y personas en situación de calle mojadas, con sus pertenencias mojadas, y que este señor, cuando la vio, no le dijo, ay, gracias, viniste, me ayudás, o no fue lo suficientemente el buen pobre que ella quería que sea. Se encontró desafíos y fue la primera y única vez que fue. Y ese muchacho al que yo había convencido de que empiece un proceso con una nutricionista quedó colgado. Entonces se equivocó ella y me equivoqué yo por no haber preparado un poco mejor ese terreno, ¿no? ¿Ella qué te dijo después de eso? Bueno, lo que pasa con el 90% de la gente que se da cuenta que tenía que ve la diferencia entre expectativa y realidad con la fundación es que después gostea. Me han gosteado más voluntarios que ex. Realmente. Pero que es real. Es que es real. Les agarra un tremendo ataque de culpa porque se dan cuenta que la expectativa y la realidad o que no podían. Me pasó con un chico también que él estaba remetido. Y cuando fue el primer sábado, claro, él no le había dicho a la mamá de su hijo, a su compañera, que iba a empezar a hacer un voluntariado el sábado a la mañana. Y cuando le cuenta, re contento, le dice, ¿y quién va a llevar a Lautarito a fútbol? Bueno, pensé que capaz lo podía llevar yo. Además de todo lo que hago, voy a tener que llevar a Lautarito a fútbol. Entonces ese chico me avisó el mismo día que me colgaba con el voluntariado. Y después suele pasar que gostean y a la vez después aparece una gran donación por culpa. Yeah. O una suscripción mensual por culpa. A lo que yo le digo, che, pero ¿te acordás que al comienzo yo siempre digo, no te sientas culpable por pasar una tarjeta de crédito, porque se necesita un montón esa donación. Y no es malo, pero muchas veces las personas tienen que hacer este camino de creer que quieren algo, creer que pueden algo, y después darse cuenta que no es posible y que su forma de contribuir era pasando la tarjeta. Te he escuchado en distintas conversaciones hablar de esto de, el laburar, el conversar, el acompañar procesos con personas en situación de calle no es para cualquiera. ¿Qué hace falta para poder estar? Y me sale decir algo quizás como muy en criollo, que es como hay que tener estómago también. Siento, ¿no? Como no solamente estómago, sino que hay que tener huevos y ovarios para bancarse muchas y tener como paciencia, que siento que es algo que también has repetido varias veces, que es, fuiste aprendiendo a tener paciencia, pero quiero volver a esto, que es, ¿qué sentís que hace falta para personas como vos, para el equipo de Multipolar y otras organizaciones que laburan con personas en situación de calle? Suponiendo que tuviste un deseo, un llamado, que crees que te interesa algo, me parece que esa etapa de probar es esencial, a ver si realmente esto te gusta.
ir nutriéndote mucho, ir nutriendo mucho tus creencias, y es como si fuera tu marco teórico, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿En qué crees? ¿Y por qué decidís que este trabajo es para vos? Porque ahí cada decepción que te pegás, decís, bueno, pero pará, porque en todo caso esto es mi ego herido, esto es mi sentirme una idiota, esto es que si yo abandono en este momento es porque me siento una idiota por esto que me pasó con tal persona. Entonces yo creo que cuanto más firmes son nuestros motivos, más probable es que podamos persistir en nuestro trabajo a largo plazo, ¿no? Si yo tuviera que hablarle a alguien que muchas veces se me acercan jovencitas, jovencitos que dicen, che, terminé la secundaria y quiero trabajar en temas de solidaridad, es como el gran tema de solidaridad. Lo único que puedo estudiar es trabajo social. Yo no soy trabajadora social, yo soy comunicadora, ahora estoy haciendo medicina, pero, entonces fíjate desde dónde, ¿no? Y empezá a probarte, sirve empezar con un voluntariado y empezar a nutrir ese marco teórico, porque después, el día que una persona adicta, con su adicción al palo, te roba, vos dejaste el celular ahí arriba y lo roba para consumir. Si vos aprendiste que esa persona, por su compulsión, no tiene la posibilidad de parar de consumir en un momento que su adicción está muy activa, y si es una persona que viene robando, vas a saber que el que te está robando no es Juan Pablo a vos, a pesar de todo el vínculo y el amor que tenemos. Es su enfermedad. Y que él no puede en ese momento detener eso, porque una de las características de la adicción es la compulsión. O el día que una víctima de violencia de género, que cayó en el círculo maldito de la violencia 5 veces y viene haciendo un tremendo proceso, el día que vuelve por 6ª vez con su violentador, vos no te puedes enojar con esa persona, porque conocés cómo es el proceso, porque lo estudiaste, porque lo charlás interdisciplinariamente. Entonces, yo pienso que es una cuestión de convicción, que esa convicción hay que nutrirla, que hay que marcar bien nuestros límites, con quiénes podés y con quiénes no podés trabajar. Yo, por ejemplo, no puedo trabajar con niñeces, no puedo trabajar con niños y niñas, me destruye. O, por ejemplo, el tema que vos manejás, que es medio ambiente, a mí me sobrepasa tanto que yo no puedo con ese tema. Y hay gente que me dice, pero escúchame, trabajás con gente en situación de calle, y luego, ¿sabés lo que pasa, loco? Es que yo a la persona en situación de calle la veo, la abrazo, converso de ella. ¿Qué hago yo con el agujero de ozono, man? Está ahí arriba, no me llama, no me escribe. ¿Entendés? Tengo que dejar de usar desodorante. ¿Cómo hago? Son muchas decisiones en mi vida. Entonces, eso de conocer tus limitaciones, de decir, para esto sirvo, con esto está bien, no me voy a meter en grandes cosas más, y saber que lo que puedas, mientras que lo hagas con compromiso y profesionalismo, está bien. Y después, si empezaste y te das cuenta que esto para vos, estudia, amigo. Estudia. A no ser que de lo que se trate es... porque un hogar de personas en situación de calle no es un refugio de osos panda. ¿Viste que hay lugares donde la gente va a abrazar osos panda y a darles... Bueno, un hogar de personas en situación de calle no es así. Entonces, si vos te das cuenta que esto excede tu voluntariado del sábado, bueno, vas a tener que hacer algunas cosas para ser ético, para ser profesional, porque si no, otro riesgo que corremos es que los lugares donde convergen personas en situación de extrema pobreza sea un laboratorio de prácticas. ¿Viste? Todo el mundo prueba con los pobres y eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, lo resumo en nutrirte, saber el porqué, profesionalizarte y paciencia. Yo la verdad es que sé que todo es un proceso. La ansiedad no... Sí, me da ansiedad que me den la nota de un examen rápido, pero no me da ansiedad. Yo sé que todo me lleva de mínimo 1 año y medio. Y que el recorrido nunca, jamás in the fucking life es lineal. Y eso me ayudó en mi vida también. Tengo ahí varias reacciones, voy a intentar ordenarlas. La primera, recién hablabas del tema de niñeces. ¿Laburaste con pibes y pibas o nunca, justamente por esto que decías? Me han llegado pedidos de charlas, han llegado niños y niñas al espacio, o jovencitos, y lo intenté en un par de intervenciones y dije, no, yo no sé de este tema.
es como empezar de nuevo. Tuve ese insight cuando se acercaron menores de edad. A ver, hay una parte del trabajo que yo no podía hacer porque Multipolar es una ONG que aboga para el trabajo y los niños y niñas no trabajan. Entonces, ahí ya había un límite. Pero a veces, cuando me venían a pedir ayuda para niños y niñas, que eran hijos e hijas de las personas que se acercaban a la fundación, las veces que intenté hacer una aproximación por solidaridad la erré siempre. Este año estoy cursando pediatría en la facultad y empecé a entender que mi insight, que eso que me pasó era real. Las pediatras que me enseñan hoy me dicen, tenés que aprender medicina de nuevo, porque es otra etapa mental, otra etapa evolutiva, la psique está en otro momento, bueno, y hasta yéndome a cuestiones medicinales, los valores son otros. Entonces yo decía, con razón no me salía, porque como lo quiero hacer bien o lo quiero hacer profesional. El otro día, de hecho, cometí un errorazo que al día de hoy me da vergüenza todavía, porque soy un poco exigente, que había toda una situación con el hijo de una persona que asiste a Multipolar. Yo me termino comunicando, está border, 17 años, me termino comunicando con este adolescente para ver qué le pasaba y qué sé yo. Y una de las cosas que me pide es, ¿y vos no le podés contar todo esto al director de mi colegio? Y le digo, ¿y vos tenés el teléfono del director? Dice, sí, todos tenemos el teléfono del director hoy en día. En mi época no pasaba eso. Y yo le mando un mensaje súper bien intencionado a este director y me dice, primero, ¿quién sos? Segundo, ¿por qué debería hablar con vos de un menor de edad? Y tercero, si vos estás acompañando a la familia de este chico, ¿por qué esta familia no viene? Y ahí yo dije, es verdad, yo estoy acompañando a una persona que ya salió de situación de calle, ya superó esa situación y que no está pudiendo todavía hacerse cargo de ese hijo, ¿no? Entonces fíjate la cantidad de pequeños errores que había que uno no sabe tomar en cuenta porque yo no trabajo con menores de edad. Entonces lo intenté y dije no. Y ahí es cuando, bueno, siempre digo, esta Pelota de Trapo es la mejor organización de niñeces y adolescencias que conozco y ahí es donde siempre puedo levantar un teléfono y hacer una derivación acompañada, ¿no? Recién hablabas de la familia de este chico, pero sobre todo me interesa preguntarte por tu círculo alrededor, amistoso, familiar, y por los círculos amistosos y familiares del resto de las personas que componen a Multipolar, en términos de qué onda y qué tan importante crees que son para que de alguna manera también las acompañen a ustedes, porque ustedes también requieren de ese acompañamiento de su gente querida y cercana. Son un sostén, un pilar, son súper importantes y siento que muchas veces somos muy ingratos con nuestras familias, con nuestros amigos. A mí me quedaron solamente las amigas que aceptaron que es muy probable que si voy a sus cumpleaños nunca llegue con un regalo, que nunca sea la que hace la pasta frola. Cuando tuve este quiebre de salud mental que te conté al comienzo, me di cuenta que me había quedado sola, que me había quedado sin amigas, porque de tantos años de no ir a las juntadas, de estar siempre, como me dijo una voz, está siempre en una salvando el mundo. Entonces, durante un montón de años te tienen paciencia y después te dejan de invitar. Si total nunca vas a ir porque estás en una salvando el mundo. Yo me sentí horrible. No hablemos idioteces porque acá llegó la socióloga. No soy socióloga, pero acá llegó la que solamente habla de temas importantes, ¿entendés? Perdí la capacidad de ser una buena amiga que podía escuchar un rato de idioteces, ¿entendés? O podía permitirse decir idioteces porque siempre era como una especie de Mafalda, siempre angustiada por la situación del mundo. Y ahora hay una frase que no sé de dónde sale, pero que dicen, ay, mirá, ahí va la distinta. Entonces era como que me había comido un poco el rol ese. No era que lo actuaba, pero sí me salía. Y después me di cuenta que me había convertido un poco en una idiota, no quería ser así. Entonces me propuse, cuando hago mis evaluaciones de fin de año, me propuse estar para los momentos importantes de mis amigas y de mi familia, ¿no? De mi familia suelo estar. Me tengo que organizar mucho, pero suelo estar. Al menos eso me dicen. No, nosotros cuando te necesitamos estar. Pero de mis amigas, qué sé yo, el otro día para mí fue un orgullo haber ido al cumpleañito de la hija de una amiga y estar un rato en un pelotero, ¿entendés? Viendo, que me pareció maravilloso el descubrimiento de que los niños ahora también bailan, hacen coreografías y todo eso. En mi época, los gurises, los varones,
no bailaban, no hacían coreos. Entonces yo decía, mirá qué bien esto de venir al cumpleaños, pero ya estaba ahí haciendo mi lectura sociológica. Pero para mí fue re importante, ¿viste? Hacerme el rato para ir al cumpleañito ese y dejar que esa reunión la encare otra persona. Entonces, es súper importante eso. Mi compañero me dice todo el tiempo que es muy difícil verme siempre triste. Me dice, vos siempre estás triste. Creamos el término que yo siempre vivo con una tristeza de fondo. Porque dice, porque capaz vos estás alegre por cosas en tu día, sos activa, sos pila, no es que sos depresiva, pero vos siempre tenés una tristeza de fondo, como que tu estado de ser es una tristeza. Y es que yo me doy cuenta que sí, porque me duele la realidad social, me atraviesa. Capaz que venía re bien y me contaron una historia tremenda o me dicen que hay una persona que a pesar de todo lo que haya sucedido llegó hasta ahí con el proceso y decide volverse a la calle, volver a consumir o lo que sea, y a mí me duele. O cuando llueve, todavía no puedo superar la lluvia. No puedo superar la lluvia y ando por el mundo arruinándole la lluvia a la gente, porque hay gente que dice, ay, qué lindo, la lluviecita, el cafecito, y yo di 1 o 2 charlas en la que hablé de la lluvia, y después hay gente que me dice, me arruinaste la lluvia. Entonces, nada, a veces no me es fácil, ¿viste? Porque no quiero ser una persona triste y oscura, pero me afecta un montón, y mirá que me trabajo, me recontra trabajo. Yo sé que donde uno no quiere, dos no pueden, que nada de eso es mi responsabilidad, pero sigue doliendo. ¿Y cómo convivís con ese dolor? Hay un poco de resignación, porque encima yo veo que se está volviendo muy cruenta la cosa, que estamos en un momento en que cada vez más gente dice están ahí porque quieren y que se jodan y que se arreglen solos, porque si hacen tal curso mágico van a ganar en dólares a partir de mañana. Las personas en situación de calle consumen esos videos también y pasan a creer que no se están esforzando lo suficiente y que por eso son pobres o están en situación de calle. Antes no creían eso, pero hoy en día, mientras les dura el celular y como hay más wifi gratis, o a veces en ciertos centros de inclusión social hay wifi, que consumen un montón de TikToks y empezaron ellas mismas a creerse eso, ¿entendés? Entonces como que, bueno, hay algo que me da como un poco de resignación de a ratos. Después defiendo la alegría, trato de agarrarme mucho de los casos que salen bien, de las buenas noticias, por pequeñas que sean. Después tengo mi playlist de música vergonzosa, porque hay días que tengo que ir a lugares o tengo que ir a reuniones o a charlas que van a ser un horror, y posta que voy escuchando qué tendrá el petizo. Porque ¿qué tendrá el petizo Gabo Ferro? Entonces yo digo, no si yo en este momento, no, nunca jamás. Si yo en este momento pongo Gabo Ferro, yo agarro y con las criollitas que estoy comiéndome me corto las venas y yo no llego a esa entrevista. Y si yo encima voy a abordar una situación triste y llego hecha una piltrafa, entonces nada, digo, en mi playlist puede convivir Ricky Maravilla con la Mona Jiménez con canciones de Chiquititas, porque necesito levantar con algo, ¿viste? Después soy muy conocida por mis aceites esenciales también. Bien. Me di cuenta que asocio emociones. En aquel momento del estrés traumático me dijeron, mira, Malena, ¿es o clona o aceites esenciales? ¿Con qué empezamos? Y yo dije, empecemos con los aceites esenciales. Y me explicaron, mira, vos tenés que poder asociar emociones de determinado tipo con determinados aromas. Vamos por ahí. Le digo, si llegás a creer que necesito el clona, me avisás, haré la interconsulta adecuada. Y la verdad que lo de los olores es tremendo como me ayuda. Realmente, fue muy, muy piola ese momento. Obvio que se ve que no estaba tan mal, si no hubiera necesitado mi psicofármaco, ¿no? Pero bueno, lo pude solucionar por ese lado. Me sale decirte qué te sucede con esto de la tristeza de fondo y a la par, porque muchas cosas me interpela lo que decís y me reconozco ahí, y sobre todo me interesa como algo de cómo hacer para que otros no se la den con lo que vos y tantos otros nos la dimos. De alguna manera, digo, como no romantizar esa tristeza de fondo, por decirlo de alguna manera, o no romantizar que
todo tiene que ser un dolor constante, que creo que muchas veces lo hacemos en este sector. Y esto de la familia y los amigos, que te cuento un pequeño comentario. Yo aprendí un poco a las trompadas de alguna manera y me pasó hasta hace no muchos años que era esto. Mis amigos me veían quizá una vez al año en el viaje que hacíamos al sur y era durante el año, sabían que era sinónimo de no verme. Sí. Lo corregí, lo cambié, me dieron cachetadas simbólicas y verbales muchas veces, gente que quiero mucho, y hoy siento que estoy mucho mejor. Pero digo, ¿qué crees que hace falta para evitar llegar hasta ese punto? Yo creo que tendría que haber más espacios de charlas sinceras. Yo creo que la industria del storytelling, las charlas de las que soy parte, ha hecho mucho daño porque vendemos un producto acabado que parece que fuera maravilloso. Y yo lo que estoy haciendo para que eso no suceda es no subirme a charlas donde me marcan que tengo que romantizar una situación o donde quieren un formato de inmediatez. No acepto ya ese tipo de charlas. Hablo mucho y trato de generar muchos espacios de charla sincera con los equipos de trabajo. Me siento muy responsable del cuidado de los trabajadores y las trabajadoras de Multipolar, pero también de los voluntarios. Porque cuando las personas se quieren mandar a hacer algo que no va a estar bueno, le digo, no lo hagas. No lo hagas porque no hace bien. Trato de que haya cada vez más charlas en profundidad como estas, que por eso agradezco tanto el espacio, para poder contar que no es de color de rosa, que no es inmediato, que lleva un montón de tiempo, que no está bueno quedarte sola, que tenés que intentar dentro de lo posible primero cuidarte, después cuidar tu pareja, tus vínculos, tus amigas, que está genial poder intentar. A veces no se puede, pero si tenés ese grupo de amigas que te conocen desde toda la vida y que le importa 3 carajos y que nunca entienden bien lo que haces, y que el único comentario que te hacen es, llévame en la mochila cuando te vas de viaje, conservá esas amigas, ¿entendés? Porque está bueno poder hablar de otra cosa, nos volvemos muy monotemáticos, si no. Entonces, ir contando mi experiencia, aunque a veces me dé vergüenza, es mi forma, es mi militancia para que esto sea diferente. Marcar y pedirle reuniones a los trabajadores de Multipolar cuando veo que se están excediendo. A veces veo que me llega un email a las 22:50 y digo, ¿qué haces trabajando hasta ahora? ¿Entendés? Ahora se pusieron pillos y lo programan. Lo programa, claro. Para todo hay una herramienta hoy en día, ¿no? Pero bueno, charlar un poco de eso. Y bueno, y después también no mentir. Cuando entré a la carrera de medicina, por poco me cambio el nombre porque quería un comienzo nuevo en un lugar donde, digo, a mí no me conoce nadie, pero en el lugar donde trabajo soy jefa. La gente es hermosa, pero no todos son sinceros conmigo. ¿Entendés? Y en mis mundos soy male de Multipolar. Male de Multipolar, así todo junto. Me tiene agendada male de Multipolar. Entonces yo quería ir a la facultad y ser male. Y bueno, siempre que me preguntaban en qué trabajás, le digo, no, soy community manager. O sea, ¿entendés? Bueno, cuando estalló la mentira fue un horror. El día que un video... Venía pisteando como una campeona hasta que un día subieron un video a TikTok. Claro, mis compañeros eran todos medio adolescentes. Claro, lo vi. ¡Nos mentiste! Un día llego a la facultad y había un montón de gente mirándome así. Y digo, hola, ¿qué pasó? No sos community manager. Trabajás en Multipolar. Espectacular. Bueno, ya no hay que hacer eso, chicos. No mientan. No mientan. Si no me equivoco, voy a citar a alguien. Acá Mora cualquier cosa me corregirá. Creo que una vuelta lo escuché a Andy Chango diciendo que la vida es demasiado dura para estar con los ojos abiertos. Venía a raíz de él contando que fumaba bastante faso porque la vida es demasiado dura para estar con los ojos abiertos. Sí. Más allá de Andy en particular como personaje, como persona, con la frase en sí que a mí, desde que la escuché, me quedó resonando mucho. ¿Qué te sucede con eso y con la realidad y con las múltiples realidades que ves en el día a día? ¿Qué te pasa a vos? Hice una elección que es que, por mucho que duela, a la situación social no le cierro los ojos. Sí le bajo el volumen a aquellas cosas con las que siento que no puedo
Me acuerdo cuando en primer año de la carrera cursé salud ambiental, dije, nos vamos a morir. Pasado mañana. O hablando con nuestro amigo en común, con César Artiga, me dice, pero vos sabés que en el año no sé cuánto viene la plaga, el mar se acidifica, y yo sí, César, sí. Cuando en la facultad me lo hicieron estudiar y tenía que aprobar un examen con eso, me agarró como un ataque de ansiedad de decir, nos vamos a morir y nadie está haciendo nada. Entonces es como que, bueno, trato de regular, estoy muy apegada a mi tema, creo en la interseccionalidad, pero a los otros de a ratos me permito bajarles un poquito el volumen. Por esta cuestión de decir, sos una humana, bancate el cachetazo al ego de que podés apenas con un pedacito minúsculo de un tema, ante todo calma. No soy para nada de adormecerme, me preocupa muchísimo la cantidad de personas que sienten que tienen que hacer algo que creen que es consumo recreativo para divertirse o para pasarla bien, porque después tenés la adicción. No es solo adicto el que quiere, sino el que puede, porque capaz que 2 personas consumen exactamente lo mismo, una entra en el proceso adictivo y la otra no, por su genética, sus posibilidades, su historia, qué sé yo. Bueno, entonces yo jamás le pego a esa de decir, y no es para hacerme la puritana, sino porque realmente no lo hago, de cerrar los ojos con alguna sustancia o de elegir cerrar los ojos adormeciéndome un toque ni nada, pero sí le bajo el volumen a ciertas cosas, ¿no? Aquellas agendas con las que no puedo y participo en lo que puedo y tal. Después también me he dado cuenta que en un momento de tantas explosiones sociales tal vez hay 5 movilizaciones al mismo tiempo y te destroza estar en las 5 y además cursar medicina y llevar una ONG y tratar de que tu pareja no te deje todos los días y ser una buena hija, ir a los cumpleaños de tus amigas. Entonces, darme cuenta también por dónde pasa mi activismo, ¿no? A veces mi activismo, mi salud. Entonces, decir, bueno, siento que tengo esto, que esto es con lo que puedo, y en las otras voy satelitando, ¿viste? Lo voy llevando con calma. ¿Y qué te sucede con la temática, la problemática en la que vos laburás? Que me sale decir de vuelta esta palabra, como es muy cruda, digo, para estar como... Sí. Completamente con los ojos abiertos y como abierta a escuchar y a recibir lo que tienen los otros con sus historias, con sus problemas para contarte. Sí, ahí tengo como 2 posturas. Una decisión que tomé es que, porque vos imagínate que yo voy caminando por la calle y mi agenda está de a 3 por cuadra en Capital Federal, o donde vivo. Yo vivo en San Miguel, hace un tiempito pude volver a mi ciudad de origen. Y en la zona del centro, no serán 3 por cuadra, pero es 1 por cuadra. Entonces, si yo antes iba y le hablaba a cada uno y lo invitaba a multipolar, no funcionaba. Entonces, me empecé como a crear reglas, ¿no? Siempre que una persona en situación de calle se te acerca a pedirte algo, bueno, ahí le decís, mira, no tengo plata para darte, pero si querés, me hice unas tarjetitas, te podés venir a multipolar. Entonces, no es ir proactivamente a todas, sino de alguna manera a las personas que me llegan. Después, con lo que es la escucha, yo te digo sinceramente, yo creo que no perdí la ternura jamás, pero me endurecí un montón, porque hoy en día no sé cuánto puedo escuchar que me vaya a sorprender. Seguramente podré, siempre voy a tener capacidad de sorpresa, pero se repiten tanto muchas historias que aprendí a esta distancia óptima, ¿no? Mis amigas me han retado bastante porque en los grupos de adicciones por lo general cuando alguien comparte su historia se dice gracias por compartir y a veces no te toca retornarle a esa persona, decirle algo, porque a veces solo escucha y a veces estoy con mis amigas y les digo gracias por compartir y me dicen, ¿qué gracias por compartir? Estúpida, dame tu opinión, decime, ¿viste? Estoy como reformateada, me doy cuenta, ayer justo me llama Julia a la noche, me suena un teléfono, una amiga mía, muy amiga mía, y me suena un teléfono a una hora que no era normal que me llame y dije, bueno, esto es un quilombo. Entonces me dice, le pasó tal cosa, y le digo, bueno, ¿desde qué aspecto lo estás pensando? ¿Administrativo, legal, médico? Yo te salgo con el protocolo, pero porque lo tengo muy estudiado. Realmente, más que pensar que me aburguesé o que me burocraticé, lo que digo es, no, a ver, adquirí herramientas para que esto no me destroce. Para que no me destroce, porque me destrozaba a mi hija y no podía, no le servía a nadie rota yo. Entonces estudié mucho, generamos muchos protocolos y bueno,
obvio que siempre me conmuevo, después llevo hecha bolsa, pero también tengo mis herramientas para sacar todo eso, ¿no? Así que las uso mucho, soy muy respetuosa de eso porque no quiero volver a romperme como me rompí. Y bueno, es una práctica, ¿no? Quiero meterme ahí un poco en situaciones que nos pasan a todos quienes vivimos en ciudades, que en Argentina somos el 92%. Y situaciones sobre todo que me animo a decir que a quienes no laburamos con personas en situación de calle, muchas veces quizás nos faltan herramientas, conocimientos o nos dejan un poco pedaleando en el aire. Claro. Digo, a lo que más de una vez con amistades hablamos es como, ¿qué es lo mejor para hacer cuando alguien se acerca? Por ejemplo, en la situación de ofrecer medias, repasadores, digo, está laburando en la calle. Sí. A veces es una persona que vive en situación de calle, a veces no es una persona que vive en situación de calle. Me animo a decir que en ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires se repite esa escena cada vez más en este contexto país que estamos teniendo. Digo, como una situación que ocurre a veces con una persona que vive en la calle, a veces no. ¿Qué es lo mejor para vos, para reaccionar, para convivir con esas situaciones? Para mí parece que no, pero es tanto lo que nos abruma, tanta la cantidad de gente que hay que plantearse una pequeña estrategia, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay personas que dicen yo dono a tal ONG, listo, lo que vos podés lo donás a esa ONG. Yo al resto de las personas les digo, disculpame, no puedo en este momento, siempre las miro. A los ojos le digo, disculpame, no puedo en este momento. Pero ponele que hay alguien que dice, mira, yo lo que le dono a la ONG, no sé, ponele que le dona 20.000 pesos a una ONG, voy a tener 10 billetes de 2.000 pesos y a las 10 primeras personas que me pidan ayuda, si yo creo en eso, les doy 2.000 pesos a cada una y ese es mi presupuesto mensual. O le compro a la persona que está en la puerta del supermercado. Después, saber cuál es nuestro límite, nunca ponernos en riesgo. Si vemos que la persona está en un estado que no nos da confianza, no ponernos en ese riesgo de tratar de hablar, de tratar de interactuar. Y después a mí me pasa que muchas veces sufrí varias estafas, porque hay un montón de gente que es honrada y es buena y es maravillosa y está queriendo buscarse el mango, pero después también hay personas que te dicen un precio y cuando tenés la cosa en la mano no te las aceptan y te dicen otro. Entonces, como qué sé yo, a veces cuando voy en el subte y me venden cosas, hay cosas que necesito y las compro. Yo solo compro lo que necesito. Esta de comprar para ayudar no lo hago, porque sé que se me puede ir el sueldo en eso. Entonces es como esta cosa de tener la estrategia, de decidir si vos sos de los que quiere dar plata o no, si se lo querés dar a una ONG o lo querés dar en especie, y ponerse un límite, ¿no? Y después decir, esto es lo que pude. Y decirlo desde lo genuino de tu corazón y de tu realidad económica. Y me manejo así. Después, con las personas en situación de calle, jamás caerles con una bolsa y decirles te junté todo esto si no te lo pidió, porque no sirve, porque muchas veces no tienen, primero que nadie dijo que lo necesitaba, después no tienen dónde ponerlo. Si te sobró comida y saliste al restaurante, que la típica que le envuelvo esto, y te llevas esa vianda y ves a alguien en situación de calle y está durmiendo, jamás despertarlo, porque es muy difícil dormirse en la calle. Entonces, pequeños gestos como eso, siempre tener el saludo, y si te dice, tenés tal cosa para darme, no, pero hay algo más en lo que creas que te puedo ayudar, tener un diálogo sincero si ves que la persona no te asusta a su estado, porque a veces hay personas que están bajo el efecto de sustancias y te sentís incómodo y vas a pasar una mala situación, ¿y para qué? Entonces ese tipo de cosas son como las que más charlo. Me interesa escucharte y que lo repitas porque creo que hay que repetirlo las veces que sea necesario, de por qué la importancia de mirar a la gente que está en situación de calle, mirarla a la cara, hablar y por lo menos responderle que no, si es que nos piden o nos preguntan algo, pero por lo menos responder y no hacer de cuenta como que no están, como este concepto que vos más de una vez has dicho de como si fueran piedras que están y como parte del paisaje urbano. Es que sienten que se volvieron, en voz de ellos y ellas, sienten que se volvieron piedra. O sea, realmente empecé a usar mucho este término últimamente porque realmente lo que más duele es la invisibilidad. En las grandes urbes ya hay determinados circuitos en que las personas saben más o menos dónde pueden ir al baño, dónde dan abrigo, cuáles son las recorridas nocturnas, porque como Argentina es un país tan solidario, todos los días sale algún grupo por Capital Federal a dar comida. Entonces esa información circula de boca en boca. Pero la desubjetivación que te produce, que todo el mundo te pase por al lado y vos le hables y no te digan ni hola,
en boca de las mismas personas que viven en situación de calle es, aunque sea me dicen que no, bueno, pero me vieron, ¿viste? Esta cuestión de sentirme invisible, de sentirme piedra, que si pueden me patean, o algo que es increíble pero que también lastima un montón, es cuando están con mascotas y solamente les ofrecen llevarle a las mascotas, sacarle a las mascotas, o le llevan el alimento más caro para la mascota y a él no le preguntan ni siquiera si necesita una botella de agua fresca con este calor. Yo siempre digo, o sea, la razón de mi vida es mi perra Serena, yo la amo. Si a mí me das a elegir entre ir a un parador y abandonar a mi perra Serena en la calle o quedarme en la calle con ella, me quedo con ella en la calle. Y así todo, agradecería mucho que me traigan el alimento balanceado para Serena, pero me gustaría más pensar que también me van a acercar una manzana a mí o una botella de agua. Porque esta cuestión de vale más el perro que el ser humano es otro sentido común. Hay algo de que nos venimos convirtiendo cada vez más, o al menos tengo la sensación, en una sociedad como muy impermeabilizada, ¿no? Como nos resbala todo. Ya Sí. de alguna manera siento que no nos sorprende la persona en situación de calle. Lo he hablado más de una vez con amigos muy cercanos, de como me dicen, mija, necesito cerrar los ojos y hacer de cuenta como que no están porque gracias que puedo con mis quilombos. Uh-huh. Que por un lado digo, los entiendo, a todos nos pasa, siento que todos más de una vez estamos en esa. Pero a la par es como, che, si los que somos, yo por ejemplo, clase media, media acomodada, no hacemos nada, elegimos mirar para el costado, estamos al horno. Sí. Pero tampoco desde ese lugar de hay que hacerlo, de la solemnidad moral, creo que nos esté yendo muy bien. No. Lo que está bueno es dar difusión, interesarse, porque hay un montón de formas de ayudar. Por ejemplo, esta cuestión de la gran cantidad de movidas de economía social que hay, ¿no? Vos todos los meses tenés que consumir comida, alimentos, ropa, ahora para fin de año regalos. Bueno, fíjate qué posibilidad tenés de comprarle algunos regalos a las ONGs que le dan trabajo o a las cooperativas que le dan trabajo a personas que la están pasando mal, porque tal vez tu forma de ayudar es de doble ganancia, ¿no? Porque vos necesitás llenar tu heladera y siempre el componente que tiene la economía social por lo general es la logística, su punto flaco. Entonces a veces te tenés que ir hasta cierto lugar a buscar la ropa o a buscar el bolsón de verduras. Y de paso tenés que hablar con alguien, porque no es que te sacan así rápido como en el shopping o en el supermercado, que ahora vi hasta que te podés atender solo. Están las máquinas que te autocobrás. Entonces es como, bueno, tratá de ver por qué lugar podés ayudar. Hay un montón de organizaciones o de cooperativas en las que si vos comprás lo que necesitas, bueno, y capaz que tu inversión sea de tiempo, porque la plata la tenías que gastar igual, pero es el tiempo que vas a gastar en ir hasta tal lugar o de hacer una compra con conciencia, ¿viste? Entonces hay que buscar esas pequeñas cosas. A veces capaz te das cuenta que la persona que duerme en la esquina de tu casa y a la que ves todos los días cuando salís para el trabajo, lo que podés hacer es renovarle una botella de agua fresca. Y yo te juro que eso es mejor que nada. Eso es mucho mejor que nada. Y el día que te dicen algo que no podés decirle, mira, yo sinceramente no puedo, pero capaz le averiguás el lugar al que puede ir, ¿no? Y es mucho mejor que nada. Hace unos días, cuando hablamos, te conté de la situación con Damián, que es la persona que vive en la cuadra de mi casa, que ya después de un tiempo, de alguna manera, de gestar un microvínculo, me sale decir, me dijo que estaba necesitando un celular para hablar con la familia y para intentar conseguir laburo. Subí un día a mi humilde Instagram una historia de si alguien tenía algún celular como para soltar. Me respondieron un par de personas, con una persona logramos coordinar, se lo di a Damián. La cara de feliz cumple que tenía es una imagen que no me saco de la cabeza, pero más allá de eso, después me contó que logró hablar con su familia, con la que no hablaba hace un par de años, que parece que lo habían dado por desaparecido, y que habían hecho como la denuncia en la policía y demás. No lo cuento por algo autorreferencial, sino porque a mí lo que me dejó recalculando, y es lo que me parecía más interesante para hablar con vos, es no fue tanto el esfuerzo que hice. Como en eso realmente le quito valor a lo que hice yo en términos de subí una historia, una persona tenía algo que podía soltar, conecté personas, digamos, con una necesidad, justo con Damián, que está en la cuadra de mi casa. Siento que muchas veces o no sabemos cómo atar esos cabos de persona que quizás necesita algo con persona que tiene algo que puede dar,
¿Cómo hackeamos eso, me sale decir, de alguna manera? Es un poquito de vencer el miedo, ¿no? Para mí son dos cosas, es autoconocerse y vencer el miedo. Autoconocerse porque no sabes cuán bien o mal te va a pegar. Entonces, cuando sabes, o en todo caso probás, la primera vez te pegó súper mal y después terminás dando toda la vuelta para no cruzártelo. Bueno, ahí es como probar, ver si te da o no te da. Y después el miedo, ¿viste? A veces es un miedo al compromiso. Y mirá si después me pide otra cosa. Y mirá si después se zarpa. Y mirá si después se abusa y me pide plata. Y mirá si... Bueno, siempre se puede decir que no. Pero el saludo no te cuesta nada. Y al empezar de a poquito un vínculo no te cuesta nada. Y hacer esta movida que vos hiciste, que vos decís que es pequeña, pero es un montón, no te cuesta nada. Y en todo caso, si le das el celu y no sale bien... Fue él, no fuiste vos. Él hizo lo que pudo con ese celular. La próxima no le das un celular, ¿no? Si vos ves que el mismo día que le das el celu, a la noche aparece totalmente borracho, bueno, vendió el celu y se compró una botella de whisky, bueno, ya está. Pero no, él hizo lo que pudo, vos hiciste lo que pudo, vos actuaste de buena fe. A veces es mucho más simple de lo que pensamos. Alguien una vuelta me dijo... No importa si la bolsa de ropa que, por ejemplo, vos le facilitaste hagamos de cuenta, Damián u otra persona, si después Damián la usó para sí mismo o si fue a venderla en la feria porque necesitaba unos mangos para comprar lo que fuere. Una persona una vuelta estaba como enojada contándome de esa situación y otra una vuelta me dice, vos la das y más allá de lo que suceda después, es como parte de lo que necesitamos hacer para que esta sociedad esté un poco mejor. Tal cual. ¿Qué te sucede con ese tipo de situaciones o con esa crítica a, che, yo le doné ropa a tal persona y después vi que la vendió? Yo creo que tenemos muy constituido una imagen del buen pobre. La persona que reacciona a nuestra solidaridad de la manera en la que nosotros esperamos que reaccione. Y si no reacciona según nuestra expectativa, nos ofendemos. Y ahí nos damos cuenta que no lo estábamos haciendo por él, lo estábamos haciendo por nosotros. Que es lo que yo digo siempre, al fin y al cabo lo haces por vos. Entonces, bueno, creo que hay que poder sincerar un poco, ¿no? Esa expectativa que tenemos. Yo, por suerte, ya a esta altura, o no por suerte, sino por experiencia, yo ya me doy cuenta, si una persona está totalmente sumida en el consumo y yo le facilito objetos, los va a vender y va a consumir, y ahí no participo de eso, no quiero. Pero después, lo que haga la persona con las cosas que yo le di, hace poco me enojé un montón y dije, ay, Malena, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, se ve que estás quemada por el fin de año, porque me habían pedido un colchón para una persona que estaba con un dolor tremendo de riñones porque estaba durmiendo en un colchón que era una lámina ya. Me dijeron un colchón. Yo conseguí ese colchón y después le digo, che, te mandé el colchón, encima conseguí nuevo, estoy recontenta. Y esa persona quería un colchón de 2 plazas porque hasta ahora dormía en un colchón de 2 plazas. Y yo me pegué una ofendida tremenda. Y dije, bueno, está bien, me pasaron mal el pedido de donación, ¿no? Pero si esa persona está acostumbrada, si su único privilegio es poder estirarse un poco más y quiere un colchón de 2 plazas, en todo caso, bueno, el de uno no sirvió, lo lamento. Pero digo, todos los días nos tenemos que trabajar en esas cosas y saber que siempre lo que hagamos, si lo hacemos con la mejor voluntad posible, va a funcionar, salvo estas pequeñas cosas de, bueno, sabés que está en consumo. Ahí ese es mi límite. Cuando es un error que puede perjudicar aún más a la otra persona. Y así todos si lo hiciéramos porque no sabemos, bueno, es esa persona la que en ese momento no está pudiendo hacer otra cosa con su vida. Es un tema en sí mismo y es una conversación en sí misma, pero al menos como para dejarlo sobre la mesa, ¿qué hace falta para laburar el tema de adicciones con personas en situación de calle? Sobre todo si hacemos la lupa en que sigue siendo un tabú hablar de drogas, por ejemplo, en nuestra sociedad, que sigue siendo un tabú hablar de salud mental, que es otro tema del que has hablado. Uh-huh. ¿Qué hace falta? Hay respuestas que son bastante técnicas, como por ejemplo el tema de profesionalizar el abordaje de las adicciones, saber que está dentro de los padecimientos de salud mental y las enfermedades vinculadas a la salud mental, porque yo lo repito 1000 veces y canso ya, yo no le puedo pedir a una persona cursando adicción que deje de consumir por sus hijos, por buena voluntad o porque estás echando a perder tu vida.
Es lo mismo que le diga a alguien que tiene un cálculo en el riñón que piensa en sus hijos y que eso no le va a doler. Es lo mismo, la adicción es una enfermedad y se cura con un tratamiento. En realidad no se cura, se pausa. Es una enfermedad crónica que no se pausa, que no se cura, solo se detiene. Entonces, tomarnos el tema un poco más en serio. Hacen falta muchos psiquiatras y psicólogos que se especialicen en adicciones y que se especialicen en adicciones de personas en situación de pobreza. Adicción es lo no dicho. Entonces, es una enfermedad que en gran parte se cura hablando, pero vos tenés que saber cómo hablar con una persona, que no es lo mismo el tratamiento de una persona con oportunidades, de una familia y un círculo de contención, que una persona que la red es el cura del barrio, que es la red de 50 tipos, y la trabajadora social de la ONG y Melissa o Malena de Multipolar. No es lo mismo. Entonces necesitamos un montón de personas que piensan su profesión desde la opción por los pobres también, de trabajar con adictos pobres. Pienso que hay que sacar el sesgo de clase de las adicciones, porque ¿por qué es adicto es adicta la persona en situación de calle y no es adicto el pibe que se la pone en la pera, en la rave todos los fines de semana, o en la fiesta electrónica? Ahí también hay adictos, pero siempre hay una cuestión de sesgo de clase, que es que cuestionamos al adicto pobre, y también vincularlo con otras adicciones, ¿no? ¿Qué pasa con el adicto? O sea, tiene mucha mejor prensa consumir objetos, ropa o redes sociales que consumir falopa. Entonces es como que también ahí trabajarnos un poco y ver, ¿no? Que hoy en día las adicciones son a múltiples cosas. Entonces juzgar un poco menos, aprender un poco más y desbanalizar un poco el tema, ¿no? ¿Qué tan organizadas crees que están las organizaciones que laburan con personas en situación de calle, en particular acá en la ciudad de Buenos Aires? Digo, ¿sentís que hay mucho laburo todavía por hacer en quienes hacen recorridas nocturnas, quienes desde los sectores religiosos? Digo, o al revés, hay una articulación súper integrada. No. Está linda la articulación. La verdad que nos llevamos muy bien, nos respetamos mucho, cooperamos mucho. La verdad que sí, eso sucede. Creo que capaz a las nuevas organizaciones que estén por surgir, a los nuevos colectivos, yo lo que les diría es, fíjense lo que ya hay en tu barrio, porque capaz hay 5 recorridas y podés organizar para que si vas a salir con comida, porque lo que podés y lo que querés es comida, que sea el día que las otras no salen, o ver si, no sé, una vez me llamaron un grupo de médicas a ver si podían hacer recorridas nocturnas con nosotros o podían cocinar para salir a la calle. Le digo, amiga, son médicas, vengan pero a hacer atención a la calle, no se pongan a cocinar. Porque tenemos otra gente que cocina. La verdad que, y bueno, y lo que ellas querían era dejar de ser médicas por un rato y venir a cocinar, las entiendo también. Pero la verdad que estoy bastante orgullosa de cómo nos llevamos las organizaciones que trabajamos calle hoy en día. Creo que somos muy coherentes, que no hay competencia, que a veces se da, porque nos hacen competir por los recursos, es una vergüenza. Pero no, en eso está lindo. En línea con eso, no te puedo dejar de preguntar, ¿qué onda el contexto país? Miau, 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 miau. Bueno, está triste, yo estoy muy, muy preocupada realmente. A nivel de financiamiento para situación de calle, yo no conozco que a nivel nacional estén con una política activa, sí a nivel ciudad. Últimamente me sorprendí positivamente porque yo hace muchos años que trabajo con el Estado de la ciudad, de una u otra manera, y veo que hubo cambios, realmente. Para mí siempre falta, pero así como en su momento dije, la política para situación de calle es un desastre, hoy digo, están haciendo un buen esfuerzo. La verdad que estoy viendo que hay cosas que están cambiando, entonces así como en su momento dije lo otro, tengo que decir esto. A nivel nacional no hay una política nacional para personas en situación de calle. Y a mí me pasa que con todo lo que está estallando, me parece que es un error y es vergonzoso que no haya una política nacional para personas en situación de calle. Me preocupa mucho la violencia, la banalización de la violencia, que se haga humor con la violencia. Me preocupa el lugar que le estamos dando a nuestros adultos mayores, que nos haya resultado, o sea, que haya muchas personas a las que les resulte natural que le peguen a un jubilado.
me da terror eso. Me preocupa muchísimo la situación de la educación pública. Yo estudio medicina en la Universidad Nacional de José C. Paz y soy la primera camada de medicina en esa facultad y mi carrera no tiene el presupuesto aprobado. Entonces yo todos los cuatrimestres, no sé si el cuatrimestre que viene voy a empezar a cursar. Hace poco una política influencer dijo que bueno, y que se jodan, ¿viste? Si se ponen a estudiar medicina o algo por el estilo. Y yo decía, si vos supieras, amiga, o sea, yo tengo niveles de orgullo supremos por muchas de mis compañeras de la facultad, que son amas de casa criando solas, que muchas de ellas trabajan por horas en la limpieza. He tenido compañeros cartoneros que están estudiando medicina, y ellas y ellos quieren recibirse para ser los médicos y médicas de las salitas de su barrio donde nadie quiere ir a laburar por la plata que ofrecen. Y a mí me parece admirable eso. Entonces es como, y bueno, viste, si querés ser médico, jodete, estudiá una carrera que tenga más futuro o lo que sea. A mí me parece gravísimo que desfinancien la ciencia como la están desfinanciando ahora. Entonces, realmente estoy súper preocupada, me preocupa, me angustia un montón y me deja sin herramientas, porque yo le pongo el cuerpo y veo la cantidad de gente que no tiene acceso a tratamientos, que pedís un turno de admisión para salud mental en el sistema público y te lo dan para septiembre del año que viene. La cantidad de personas descompensadas en su padecimiento de salud mental porque no acceden más a la medicación. O en una de las salitas centros de salud, unas salitas donde yo hice las prácticas, ver cómo subió el embarazo adolescente porque dejaron de enviar los anticonceptivos. Entonces, la verdad es que sumamente preocupada y ocupada, ¿no? Recién hablabas de la ciudad de Buenos Aires, y más allá de la ciudad, un tema del cual se habla mucho cuando se aborda la problemática, la agenda de las personas en situación de calle, tiene que ver con los paradores. Y creo que hay mucho tabú, mucho mito. Sí. Y estamos encarando el cierre de la charla, pero no quería dejar de preguntarte sobre eso. Sí. ¿Qué de todo lo que se dice sobre los paradores es mito? ¿Qué es verdad? ¿Qué todavía es un pendiente en términos de mejoría? Yo Multipolar trabajó muchos años dentro de los paradores, entonces muchas de las cosas de las que dicen que son mitos, yo puedo decir, no, yo los vi, no son mitos. Esto fue durante la pandemia. Este último tiempo, como te digo, veo que hay mucha vocación de cambio y que hay cosas que están cambiando. Hay muchos centros, primero que se dijo, bueno, por la ley se le dejó de decir paradores, donde la gente pasaron a ser centros de inclusión social. Creo que algunos lo son y otros todavía no. Okay. En el momento en el que yo trabajé, había sí mucha violencia, había derechos de piso que se pagaban, había paradores donde estaban todas juntas personas en su peor pico de consumo, con personas que recién estaban por primera noche en la calle, y ese choque era tremendo, literal, el tiernito, el blandito, el que venía de tener un hogar, y de repente mucha gente, por ejemplo, que vino de una provincia a buscar futuro acá, sacó el pasaje más barato, que es el que te deja a las 4, a las 5 de la mañana en Retiro, salió de Retiro, le robaron todo, y ahí se terminó la proeza y termina en un parador. Porque no tiene ni cómo comunicarse con la familia en la provincia para decirle lo que le pasó. Y la convivencia de esa persona, hasta ayer trabajadora formal, que hoy entra en un lugar donde le toca compartir la habitación con 5 chicos que están con abstinencia porque no tenían plata para consumir, le robaron todo, y eso pasaba. Hoy en día sé que están haciendo cambios, la verdad yo ya no trabajo dentro de los paradores. Hay cierta parte de la política pública con la que pude volver a dialogar. Entonces, bueno, hay parte de mito, hay parte de realidad, hay parte de que también la calle no termina de actualizarse de los mitos del pasado a que sí hay cosas que cambiaron, que no sé en cuántos centros de inclusión social cambiaron, pero tal vez no se enteraron. Y sigue habiendo faltantes con respecto a paradores de familia, centros de inclusión social donde la familia puede ir toda junta. En un momento donde se valoran tanto los animales parece una locura, pero que haya personas que todavía no pueden entrar a un lugar porque no van a abandonar a sus animales, bueno, no sé si le puedo pedir eso a una política pública, pero es un tema. Sé que ahora están tomando una decisión que me parece muy acertada, que es que haya paradores para personas que quieren hacer su tratamiento de consumo
de manera, o sea, que estén evaluados, que realmente quieren salir del consumo, porque si vos estás haciendo lo posible por no consumir y en el parador estás rodeado de 5 o 6 personas que están todo el tiempo consumiendo, es muy difícil, casi imposible hacer esa recuperación. Entonces sé que ahora están tomando esta decisión y está bueno. Entonces, bueno, es una de cal y una de arena, siempre. Ya estamos a punto de que te haga las preguntas finales y las cartas. Ahí veo que se me cayó una. Antes de eso, no te quiero dejar de preguntar si hay algo que no hayamos hablado, que creas que sería valioso o te parece importante, interesante de hablar. Mira, creo que es la primera vez que me hacen esa pregunta y te digo no, hablamos de tantos temas y tan maravillosos que no creo, no se me ocurriría de qué hablar, así que no, súper contenta con todo lo que hablamos, no se me ocurre nada porque abordamos temas maravillosos. Gracias por eso, me sonrojo. Antes de darte las cartas, Mora, que es quien está detrás de cámara, tiene mucho que ver en las preguntas y en el plantear las entrevistas, así que traslado también la felicitación para Mora. Tengo acá 5 cartas. Bien. La idea es que agarres 3, vamos una por una, y reacciona a lo que quieras en base a lo que venimos hablando. Dale. Vamos con esta de acá. ¿Qué dice? Felicidad. Lo que quieras. Vamos por una respuesta banal. Soy extremadamente feliz de los 6 meses que me quedan de ser campeona del mundo. Mi lado pesimista y mi lado amargo me está empezando a hacer sentir una especie de duelo. Duelo anticipado de que voy a dejar de ser campeona del mundo porque fue una de las cosas que más felicidad me dio en los últimos años. Para mí hubo una especie de justicia divina en que Argentina gane la Copa del Mundo. Y lo sentí como una revancha de algo que vos vas a entender, que es los años de sudacas del sur global yendo a agendas internacionales, viendo cómo todos los europeos llenos de oportunidades, ONG financiadas, trilingües, llenos de becas, nos gastaban, nos humillaban, nos subalternizaban. Yo creo, o sea, yo encarné en Messi la venganza de todos los años en los que fui bullyingueada por el norte global, habiéndole ganado a Francia. Y es al día de hoy que hay gente que me dice, Mare, ya fue la broma, dejá de decir segundo Francia, yo no puedo. Yo no puedo. Así que la felicidad es ser campeona del mundo. Espectacular. Vamos con la segunda. Vamos con esta. Amor. Bueno, el amor. ¿Qué decirte del amor? ¿Para qué lado la agarro la del Para amor? donde quieras. Es la fuerza que, al fin y al cabo, posta que mucho de lo que mueve el mundo es el amor. Además de todo lo que dije recién, pero muchas veces lo único que quiere una persona es sentir un poco de cariño. Y por eso también se quieren sentir miradas. Esta cuestión de la necesidad del amor para sanar, para superar calle, para lo que sea, es como bueno, tremenda. Y bueno, y en el caso del acompañamiento de las familias, de las parejas y todo eso, el amor es un componente esencial. Creo que nos bancan mucho por amor. Tienen un amor muy puro que nos hace seguir queriéndonos a pesar de que seamos... Yo hace mucho empecé a usar una frase, es gracias por quererme como soy. A mis amigas, gracias por quererme como soy. ¿Y qué te responden? Ay, dale, obvio, ¿cómo te vamos a querer? Dice, si ya vemos que no cambiás. Que viva el amor. Sí. Vamos con la tercera y última. Y vamos con esta. Estado. Bueno, fue el gran nombrado de este momento, ¿no? Últimamente le he agregado una frase. Yo siempre dije que yo soy una persona estatista, o sea, yo soy una persona que cree en el Estado, cree en el rol del Estado, quiere un Estado fuerte. Y últimamente, para darle la mano a personas que me rebatían mucho esa frase, sí, fuerte pero honesto, fuerte pero no corrupto, fuerte pero... Muchas veces se dice que en el Estado no sobra nadie, como para darle ¿no? Una a la gente que está del otro lado de la mecha. Bueno, no, pero a veces hubo muchas personas que han cometido muchos actos de corrupción desde ese lugar y para mí esas personas hay que encontrarlas, hay que echarlas, hay que hacerles su debido proceso. Pero yo creo
y sueño con que haya un Estado en su tamaño justo, honesto, que garantice los derechos de las personas, porque me parece que no tenemos los grados de organización, todavía no ha surgido la propuesta de organización colectiva de masas que pueda reemplazar a tremendo aparato. Entonces, bueno, sí, hagamos las modificaciones que hagamos, pero por favor, no me cierren el Hospital Bonaparte. Yo tengo ataques de pánico cuando veo que dan de baja una política más, porque los que elegimos dedicar nuestra vida a acompañar a las personas que no van a poder pagar por los servicios básicos que le garantizan la vida y la dignidad, cada vez que nos dan de baja una política de Estado, temblamos y no sabemos ya cuánto más vamos a poder sobrevivir si siguen dando de baja políticas esenciales de Estado. Y no digo optimizando, digo dando de baja impunemente. Entonces, bueno, para mí el rol del Estado va a seguir siendo esencial. Antes me dijiste que sos, si no me equivoco con el textual, pesimista por naturaleza o por herencia. ¿Con qué soñás para Argentina de acá a 10, 20, 30 años? ¿Con qué sueño? A 10, 20 años es que a partir de mañana podamos hablar tanto con el que piensa diferente, que podamos generar un consenso para salir de este bamboleo que tenemos de, no quiero caer en la de la grieta, ¿no? Pero necesitamos que el Estado quede por fuera de estas pujas barra bravas de la política y que los que yo creo que son los representantes, pero también las organizaciones y todo, el civismo pueda conversar más. Vos me lo preguntaste a 20 años, que hayamos podido conversar tanto y generar tantos acuerdos, que le demos a nuestra población lo que nuestra población necesita, que podamos ser felices en nuestro país. Yo lo soy, pero sé que hay un montón de gente que no aguanta y se va, y los que no se pueden ir, ¿qué hacen, no? Entonces eso es lo que deseo. La última pregunta que siempre hacemos, como vos sabés, este proyecto se llama Rato, por el concepto de tomarse un rato para hablar. Si tuvieras un rato para pedirle a alguien, ¿a quién sería y de qué te gustaría hablar? Bueno, es un alguien que ya no está, o sea que me hubiera gustado tener la posibilidad de pedírselo en el pasado. Me hubiera gustado mucho tomarme unos mates con el Pepe Mujica. Realmente me hubiera gustado porque admiro su coherencia. Me hubiera encantado preguntarle en ese rato cómo hizo para lidiar con su enojo. Últimamente me estoy dando cuenta que me enojo mucho. Entonces me hubiera gustado un consejo para eso. Yo sé que él ha tenido en su ceremonia de asunción a sus torturadores y ha podido ir a darles la mano y aplicar justicia pero no venganza. Entonces eso es algo que a mí me gustaría, haber podido tener un rato con el Pepe. ¿Y alguien de este plano? Y bueno, hay alguien de este plano, a ver, voy a elegir dos. Uno no es para nada original, pero yo estoy muy obsesionada con la superación de la pobreza y creo que una de las personas en Latinoamérica que más ha apoyado a la superación de la pobreza, está bien que por otro camino que es la política donde no tengo pensado meterme, pero es Lula. Me encantaría poder hablar con Lula para entender su cabeza, ¿no? Para ver cómo fueron sus estrategias en un estado con tantos millones de pobladores. Y realmente no es un comentario partidario porque me encantaría entender cómo un tipo que lo hizo, que ahora está teniendo bastantes buenos indicadores, al menos en reducción de la pobreza, cómo lo está pudiendo hacer. Y después me gustaría mucho hablar con Messi. No es original. Pero volviendo a esto del Mundial, Messi fue un tipo que tuvo tristeza de fondo y que he leído informes en los que el tipo tenía que andar mascando chicle porque vomitaba antes de salir de los nervios que le daban las situaciones y él no sabía disfrutar. Entonces a veces pienso que si él me contara su secreto, lo podría aplicar a mi vida para desvanecer un poco esta tristeza de fondo, ver si con sus chicles con los que él no vomitaba yo me alegro un poco. Pero la verdad es que me gustaría mucho poder hablar con él porque, bueno, me parece que no toda la gente que tiene plata es feliz solo por tener plata. A veces podés tener una carrera y el oro y el moro y el éxito y no ser feliz con eso. Entonces me gustaría saber un poco cómo es la vida detrás
de tanta presión y de tanta exigencia. Ojalá que puedas tener esos ratos con ambos. Ojalá. Y gracias de todo corazón, Male. Gracias a vos porque este rato estuvo maravilloso. Gracias, Fui muy de feliz. corazón. Gracias.